Hola muchachos, aquí Mauricio de nuevo. Espero que estén bien y pues bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el problema 4 de la cuarta lista de problemas sobre el tema de polinomios de Taylor y series. Y bueno, el problema 4 nos dice lo siguiente. Supongamos que f es dos veces derivable en el intervalo de 0 a infinito abierto, es decir, en los números positivos, y que f de x en valor absoluto está acotada por una constante m0, mientras que f' de x en valor absoluto está acotada por otra constante m2. Entonces hay que mostrar lo siguiente. Primero, hay que ver que para todo x positivo y para todo h positivo se tiene la siguiente desigualdad, que f' está acotada en valor absoluto por esta constante que es 2 entre h por m0 más h entre 2 por m2. Y de ahí concluir que de hecho la derivada f' está acotada en valor absoluto por esa otra constante que ya no depende del h, que sería 2 veces raíz de m0 por m2. ¿Ok? Entonces, para el primer inciso vamos a utilizar el teorema de Taylor. O sea, y vamos a expandir la función f en su serie de Taylor o en su polinomio de Taylor hasta el orden 1. Y entonces lo que nos dice el teorema de Taylor es que, de hecho, una vez que escribimos el polinomio hasta la primera derivada o hasta el orden 1, el error o lo que hace falta para que la igualdad sea exacta, perdón, es este término de aquí, ¿no? Donde th pues es cierto número que está entre x y x más h. ¿Okay? O sea, expandimos la función de x más h como polinomio de Taylor en x para el h positivo que querramos. Nos aparece f de x, f' de x por h y este error que depende de un parámetro que está entre x y x más h. Bueno, entonces de esta ecuación podemos derivar, perdón, disculpen, podemos despejar f' de x en términos de lo demás. O sea, pasamos restando f de x y también restamos f' de th entre 2 por h cuadrada y dividimos todo entre h y bueno, o sea, despejamos f' de x y obtenemos esta expresión, ¿no? Y entonces, pues si sacamos valor absoluto de ambos lados, seguimos teniendo la igualdad, o sea, el valor absoluto de f' de x puede ser el valor absoluto de todo eso de ahí. Y luego, utilizando la desigualdad del triángulo, ¿no? Aquí es desigualdad del triángulo, que bueno, recordemos que era, nos dice lo siguiente, o sea, el valor absoluto de... Aquí puede ser una suma o una resta, no importa. Ese es menor o igual que el valor absoluto de uno más el valor absoluto del otro. Aquí sí siempre queda una suma, ¿eh? Bueno, entonces si aplicamos esa desigualdad a lo que está dentro del valor absoluto, o sea, en este caso pues este término de aquí sería A, este término de aquí sería B, ¿no? Pues nos queda menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y ahora, pues bueno, en el primer término tenemos el valor absoluto de esta división y pues sabemos que el valor absoluto de una división es la división de los valores absolutos. Entonces me quedaría el valor absoluto de lo de arriba entre el valor absoluto de lo de abajo. Pero lo de abajo es una h positiva, ¿no? Entonces el valor absoluto de h es sencillamente h y por eso aquí puedo ponerla como en el denominador. Y de hecho puedo escribirlo de esta forma, 1 entre h por el valor absoluto de lo que estaba arriba, ¿no? Algo análogo sucede con el segundo término. Tengo, bueno, primero multiplico h por
un número que es la división de f' de th entre 2. Entonces el valor absoluto separa la división y separa la multiplicación, de modo que me queda el valor absoluto de... O sea, me queda la multiplicación y la división de los valores absolutos. Pero pues como h y 2 son números positivos, pues entonces los puedo como sacar del valor absoluto, ¿no? Y me quedo nada más únicamente con el valor absoluto de lo otro que era la f'. Bueno, nuevamente vamos a utilizar la desigualdad de triángulo para pasar de esto de aquí a esto de aquí. Nuevamente aquí tenemos una resta, en este caso este es A, este es B, entonces nos va a quedar el valor absoluto de A entre el valor, más el valor absoluto de B, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso de aquí arriba es menor o igual que este de aquí abajo. Este sencillamente lo copié, no le hice nada, pero entonces como un término es menor o igual que el otro, pues bueno, lo que está arriba es menor o igual que lo que está acá abajo, ¿no? Y finalmente, pues bueno, sabemos que f de cualquier cosa, en este caso por ejemplo f de x más h, en valor absoluto es menor o igual que m0, ¿no? Es menor o igual que m0. Ese también es menor o igual que m0. Y la segunda derivada, sabemos que en valor absoluto, la segunda derivada de cualquier cosa es menor o igual que m2. Entonces, este es menor o igual que m2, ¿no? Entonces, si esta suma es menor o igual que sumar m0 con m0, y este de aquí es menor o igual que m2, pues entonces toda esta expresión es menor o igual que la misma expresión, pero sustituyendo estos términos de aquí con m0 y este término de aquí con m2, ¿no? Entonces nos va a quedar aquí dos veces m0, que es pues esto de aquí, y aquí sencillamente nos quedaría m2, que es lo que copio por aquí, ¿no? Entonces, efectivamente, la derivada de f en valor absoluto es menor o igual que esta expresión en términos de m0, m2 y h. Bien, entonces hay que utilizar pues este resultado, que ya es el primer inciso del problema, hay que utilizarlo para probar el segundo inciso. Y entonces la idea es que, bueno, esto de aquí, o sea, suponiendo que m0 y m2 son ciertas constantes, ¿no? Pero h pues puede ser cualquier número positivo. Entonces esto realmente es una función de h, ¿sí? Nuevamente pensando que m0 y m2 son ciertos números fijos constantes, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es que f, f' de x es menor o igual que g de h para todo h positivo. O sea, es menor o igual que una cierta función, ¿no? Entonces, para probar el segundo inciso del problema, que es ver que de hecho f' está acotada por esta constante, que ya no depende de la h, pues algo que podemos intentar hacer, o sea, la idea va a ser ver que ese número, que es el número 2 raíz de m0, m2, es el mínimo de esta función g de h. Porque entonces, si f' de x en valor absoluto es menor o igual que cualquier g de h, entonces en particular va a ser menor o igual que el mínimo, ¿no? Y eso ya, pues, me daría el segundo inciso, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a intentar hacer. Y pues si queremos encontrar el mínimo de una función, pues sabemos muy bien cómo hacerlo. Hay que derivar la función, igualar la derivada a cero y ver que, pues de hecho es un mínimo, por ejemplo, utilizando la segunda derivada, ¿no? Y viendo que en la segunda derivada me da algo positivo. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a considerar entonces, como digo, esta función auxiliar g de h. Y si la derivamos, pues podemos ver que tiene esta forma. Y entonces, si igualamos esa derivada a 0, pues es lo mismo a que esta expresión valga 0.
que a su vez nos permite despejar h, y entonces si g' de h0, h tiene que ser ese número, 2 raíz de m0 entre m2. Bien, y de hecho, si evaluamos esta h en g, si la enchufamos en la función g, pues bueno, o sea, a ver, nuestra función es esto, ¿no? Es 2 entre h por m0 más h entre 2 por m2. Entonces aquí habría que escribir 2 entre esta h, 2 entre este número, multiplicado por m0, y luego h entre 2 multiplicado por m2. ¿no? Y entonces, pues vamos simplificando un poco esto, ¿no? Este 2 y este 2 se cancelan, este 2 y este 2 se cancelan, y entonces, y además, raíz de m0 entre m2, pues es lo mismo que raíz de m0 entre raíz de m2, ¿no? Y entonces como está en el denominador, pues, o sea, tendríamos algo así como 1 entre raíz de m0 entre m2, pues eso sería invertir esta fracción, ¿no? O sea, escribir raíz de m2 entre raíz de m0. Y de ahí sale esto de aquí, ¿no? Eso lo multiplicamos por esta m0 que estaba aquí arribita y que pues no le hicimos nada. Y luego, pues esta la escribimos como la escribí aquí, ¿no? Raíz de m0 entre raíz de m2. Bueno. Y por último, pues bueno, aquí tengo en el denominador raíz de m0, aquí tengo m0, digamos, a la 1. O sea, a ver, lo que quiero decir es que raíz de m0 en realidad es m0 a la 1 medio, m0 pues es m0 a la 1, y entonces podemos simplificar estos dos cuates, porque tienen la misma base, tienen la base m0, pero habría que restar los exponentes. Digo, si aquí tengo exponente 1 medio y aquí arriba tengo exponente 1, pues arriba me va a quedar exponente 1 menos 1 medio, que pues es exponente 1 medio, y eso significa pues que aparezca esta raíz de aquí, ¿no? Algo análogo hago con estos dos de aquí. M2 entre raíz de M2, pues es como M2 a la 1 entre M2 a la 1 medio, y eso es M2 a la 1 menos 1 medio, que es M2 a la 1 medio, que es raíz de M2, y de ahí sale este, ¿no? Y entonces pues tengo aquí raíz de M2 por MC, raíz de M0, raíz de M0 por raíz de M2, son la misma cosa, y las puedo sumar, y además pues raíz de m0 por raíz de m2 pues es lo mismo que poner todo dentro de la raíz, ¿no? Entonces esto es lo que aparece aquí, y por lo tanto g de este número pues es este otro, pero dense cuenta que justo este número de aquí es el que quiero ver que es una cota para la derivada de f, ¿de acuerdo? Entonces únicamente hay que ver que ese número, como dije, es un mínimo. Y para verlo hay que derivar por segunda vez la función, y eso lo hacemos pues a partir de la primera derivada. Si tenemos que esta es la primera derivada y derivamos esa expresión, pues resulta que obtenemos esto de aquí, 4 entre h cúbica. Y si evaluamos esta segunda derivada en este numerito, que pues es nuestro punto crítico, que queremos ver que es un mínimo, pues únicamente vemos que como este número es positivo, o sea, es una raíz de números positivos, multiplicado por 2 da un número positivo, pues cuando lo evalúo aquí en 4 entre ese número al cubo, pues me va a seguir dando algo positivo. Es decir, la segunda derivada evaluada en ese número es algo positivo, y entonces si yo tengo un punto crítico donde la segunda derivada es positiva, entonces la función tiene un mínimo en ese punto, ¿no? Entonces, efectivamente, el mínimo se alcanza ahí, y de hecho, por lo que ya vimos, el mínimo es, o sea, al evaluar el mínimo de la función, es justo este número que queríamos ver, que era la cota para f' en valor absoluto. Y pues eso es la solución del problema 4. Bien, pues es todo por esta ocasión y gracias.